Bienvenidos a este nuevo espacio sobre el estudio de los métodos numéricos. En esta ocasión estudiaremos las ecuaciones diferenciales parciales tipo parabólica. Para esto vamos a emplear dos métodos, el método explícito y el método implícito. Todo esto basado en diferencias finitas. Bienvenidos a este nuevo espacio. Ecuación de la conducción de calor en una barra. Para obtener la ecuación diferencial que rige la condición de calor de una barra de longitud L, que se encuentra aislada en todos los puntos excepto en dos puntos de la frontera del inicio de la barra y el final de la barra. Por ejemplo, en este caso, en este punto está caliente, en el otro extremo está frío. Es importante aplicar aquí la condición de balance de la cantidad de calor entrante, la cantidad de calor saliente. La cantidad de calor que entra en esta sección de la barra está dada por esta expresión: cantidad de calor entrando en el diferencial de área en el plano YZ en el instante de tiempo t, menos la cantidad de calor saliente en el diferencial de área YZ por el diferencial de tiempo en el instante de tiempo t. Esto va a ser igual al diferencial del volumen en esa sección, que es incremento en X por incremento en Y por incremento en Z por la densidad y por la capacidad calorífica del material, multiplicado por el incremento de la temperatura. Esta ecuación que está acá es el corazón para obtener la ecuación diferencial que rige la conducción de calor en una barra. Si dividimos esta ecuación por delta X, delta Y, delta Z y delta T, si dividimos este término por delta de volumen y delta T, se simplifica delta Y y delta Z y delta T, y queda Q sobre delta X. Si dividimos este otro término por delta volumen y sobre delta T, se simplifica delta Y, Z y T y queda delta X. Y acá si dividimos por delta de volumen y delta T, se van a simplificar delta X, delta Y, delta Z y queda sobre delta T. Después de dividir toda esta expresión por delta X, delta Y, delta Z y delta T, obtenemos esta expresión simplificada, que sería cantidad de calor menos la cantidad de calor de X más delta X sobre delta de X. Va a ser igual densidad por capacidad calorífica por la variación de la temperatura respecto al tiempo. Si estos incrementos tienden a cero y le aplicamos el límite para su cálculo, aplicamos que el límite cuando delta X tiende a cero de esta primera parte es la derivada de Q respecto a X. Y aquí, si aplicamos límite cuando delta T tiende a cero, sería la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Al sustituir la ley de Fourier aquí en esta ecuación diferencial, obtenemos que si Q aquí, nos quedaría la segunda derivada de la temperatura respecto a la dimensión X, que es esta. Nos queda menos K, porque la densidad y la capacidad calorífica se simplifican con estas. Y al otro extremo de la igualdad nos queda la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Esta es la ecuación diferencial parcial de segundo orden, cuya variable dependiente es la temperatura y la variable independiente es X y T. K es el coeficiente de difusividad térmica. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial?
vamos a emplear dos métodos de aproximación. Un método que se conoce como el método explícito por diferencias finitas y el otro es el método implícito. Veamos en qué consisten los métodos explícitos. Como la ecuación diferencial de conducción de calor de la varilla tiene segundas derivadas, estas segundas derivadas en diferencias finitas centradas están dados por esta relación. Aquí tenemos la temperatura en el instante L en la posición I más 1 menos 2 veces la temperatura en el instante L en la posición I más la temperatura en el instante L en la posición I menos 1 sobre el incremento de X al cuadrado por salto en X. Esta es la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. Esta ecuación tiene un margen de error de orden 2 y tiene un ligero cambio porque ya tenemos la temperatura en función de X y de T. Hay una doble notación, hay un superíndice y un subíndice. El superíndice connota el tiempo y el subíndice connota la posición. Esta es una ecuación diferencial que es temporal y es en una dimensión, temporal por el tiempo y unidimensional porque es en el eje X. También vamos a sustituir por la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo por diferencias finitas o divididas, ¿verdad? Aquí, que es la pendiente de la temperatura en el instante L más 1 en la posición I menos la temperatura en el instante L en la posición I sobre el incremento del tiempo. Esta es la pendiente de la temperatura en cualquier instante de tiempo. Pero recordando que la temperatura ahora está en función de la variable posición y tiempo. Por eso la connotación del superíndice y el subíndice. Superíndice tiempo y subíndice posición. Si sustituimos la segunda derivada y la primera derivada en función de las diferencias divididas, obtenemos esta ecuación, la ecuación 4. Miren acá, sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1 y la ecuación 3 en la ecuación 1. Vamos a despejar aquí la temperatura en el tiempo siguiente en la posición I, que se obtiene de acá, que es esta. Aquí podemos apreciar el seguimiento de las variables según el color. Entonces tenemos que la temperatura en el instante L más 1 en la posición I está dado por la temperatura en el instante L, la posición I, más un parámetro lambda, que vamos a ver quién es lambda, que multiplica a la temperatura en el instante L en la posición I más 1, menos 2 veces la temperatura en el instante L en la posición I, más la temperatura en el instante L en la posición I menos 1, con lambda, que es el coeficiente de difusividad térmica, multiplicado por el incremento de temperatura sobre el incremento de X al cuadrado. Ya aquí nos quedó expresada la ecuación diferencial en diferencia finita. Vamos a aplicarlo a un problema. En este caso tenemos el ejemplo 1. ¿Qué nos dice el ejemplo 1? Dice, con el método explícito calcule la distribución de temperatura en una barra larga y delgada que tiene una longitud de 10 centímetros y los siguientes valores. Aquí hay un K'. K' en este caso es el coeficiente de conductividad térmica.
Y K, sin el K', es el coeficiente de difusividad térmica. Nos dan el incremento en la dimensión X, que es 2 centímetros, y el incremento en el tiempo, que es 0,1. Nos dicen, en t igual 0, la barra es 0, la temperatura en toda la barra. Y las condiciones de fronteras se fijan para todos los puntos. En t inicial, en t igual 0, la temperatura es de 100 grados centígrados. Y en t a 10 centímetros, la temperatura es 50 grados centígrados. Considere que la barra es de aluminio para conocer la capacidad calorífica del aluminio, que ya son una constante, y su densidad, en este caso, que es 2.5. Solución del problema. ¿Qué información nos dan para resolver el problema? La constante del aluminio, que es capacidad calorífica del material. En este caso es 0,2174. La densidad del aluminio, que es 2,7. El coeficiente de conductividad térmica, que es 0,49. Los incrementos en X y en el tiempo, que es 2 y 0,1 respectivamente. Con base en esta información podemos calcular el coeficiente de difusividad térmica, que es el coeficiente de conductividad térmica sobre la densidad o la conductividad térmica. ¿Cuánto da esta operación? 0,83, 47, 81, 42. Y lambda, que es el coeficiente de difusividad térmica, por delta T sobre delta X al cuadrado. Si hacemos esta operación nos da 0,02, 0,8, 69,54. Aquí en esta tabla hemos recogido toda la información. La longitud de la barra, que es 10 centímetros, la temperatura en el extremo inicial, 100, la temperatura en el extremo final, que es 50, el delta X, que es 2, delta T, que es 0,1, el coeficiente de conductividad térmica, que es 0,49, la capacidad calorífica, que es 0,2174, la densidad, que es 2.7, el coeficiente de difusividad térmica, que es 0,83, 47, 81, 42, y lambda, que es 0,20, 86, 95, 36. Estamos aquí en Excel, donde vamos a aplicar el método explícito a la ecuación diferencial de conducción de calor en una varilla. Aquí está el problema. Los datos es una varilla de aluminio de 10 centímetros que tiene una temperatura inicial de 100 grados, una temperatura final de 50 grados, un salto en X, un diferencial de X de 2 centímetros, diferencial de tiempo 0,1 segundo, un coeficiente de conductividad térmica de 0,49, una capacidad calorífica de 0,21, una densidad de 2,7, un coeficiente de difusividad térmica de 0,83, 47, 81, 42, un parámetro lambda que depende del coeficiente de difusividad térmica multiplicado por diferencial de temperatura sobre delta de X al cuadrado. Aquí tenemos la ecuación diferencial parcial de la conducción de calor en una dimensión y temporal. Aquí está la variable temperatura, la dimensión X y la variable T. Y tenemos el coeficiente de difusividad térmica. Las derivadas, las segundas derivadas de la temperatura respecto a X están dadas en diferencia finita por esta relación, donde T es la temperatura, L es el tiempo en la posición I más 1, menos 2 veces la temperatura en el tiempo L, posición I, más T en el tiempo L, posición I menos 1, sobre
diferencial, el incremento en x al cuadrado, y la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo, dado por esto, que la temperatura en el instante L más 1, posición I, menos la temperatura en el instante T, posición I, sobre delta T. Si sustituimos estas dos ecuaciones en diferencia finita en la ecuación diferencial, se obtiene esta relación. Y despejando la temperatura para el instante siguiente, que es L más 1, en la posición I, se tiene que va a ser igual a la temperatura en el instante L en la posición I, más lambda que multiplica la temperatura en el instante L, posición I más 1, menos 2 veces la temperatura, instante L, posición I, más la temperatura, instante L, posición I menos 1. Los tiempos están dados en un lazo anterior, y aquí la temperatura tiene el tiempo en el lazo siguiente. Entonces vamos a calcular la temperatura en el lazo siguiente con base en las posiciones de los tiempos en enlaces anteriores. Ya tenemos una posición en el nodo que queremos, pero en el tiempo anterior. Una posición en el nodo siguiente, pero en el mismo tiempo. Una posición en el nodo que queremos en el tiempo anterior. Y una posición anterior a la que tenemos en el tiempo anterior. Lambda está dado por el coeficiente K por delta T sobre delta X al cuadrado. Vamos a aplicar esta fórmula de la ecuación diferencial que está dada en diferencia finita para aplicarla. Bien. Ahora aplicaremos el método explícito a la conducción de calor en la barra. Para eso hemos creado esta tabla, en la cual en la columna 1 vamos a escribir los intervalos de tiempo. En la columna 2, los tiempos. De esta columna a la columna I5 va a representar a temperatura en la longitud de la barra. Por ejemplo, T es en el nodo 0, a 2 centímetros, a 4, 6, a 8 y a 10. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el tiempo. Aquí escribimos T igual, empezamos en T igual 0. El siguiente intervalo de tiempo va a ser igual tiempo anterior más el salto en el tiempo. Salto en el tiempo que me pidieron, que es de delta T 0,1. Como está fuera este valor, le damos F4 y le damos Enter. Después nos ubicamos en el tiempo programado y lo vamos a arrastrar cuando ubicamos el cursor aquí en este puntico. Cuando nos cambia aún más, nos rellena. Clic sostenido, vamos, miren, aquí me dice el tiempo de 0,1, 0,2, pero el tiempo es hasta 10. Seguimos arrastrando. Aquí hemos diseñado la tabla hasta los 10 segundos. Después que hemos calculado los tiempos, vamos a mirar los intervalos de tiempo acá. Para eso escribimos, estos son los L. Voy a escribir L inicial, L0. Y aquí escribo L1. Selecciono los dos L y los arrastro para que me crea la serie. Y voy arrastrando, voy creando la serie. Y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de 10 segundos. Ahora vamos a aplicar las condiciones de frontera que están aquí en estos dos colores diferentes. Creamos igual. La condición en T igual 0 la buscamos. T inicial. Hacemos clic, que es 100. Como está afuera, le damos F4 para que se convierta en una constante. Y arrastramos en toda esta columna la condición de frontera, que es constante.
100, 100, 100, 100. La otra condición de frontera, hacemos el mismo procedimiento. Escribimos igual y buscamos la condición de frontera al final, que es 50. Le damos F4, damos Enter, seleccionamos y arrastramos para todos los lazos de tinta. 50, 50, 50, 50. Bien. En los puntos extremos, la temperatura es constante, no extremo de la barra, 100 y 50. Pero en los puntos internos debemos aplicar el método explícito. Pero nos han dicho que inicialmente la temperatura en la barra es de 0, 0, 0, 0. Y damos un valor. Entonces, inicialmente, en el tiempo inicial. Aquí vamos a empezar a aplicar el método explícito. Para eso tenemos la fórmula, aquí. Entonces, esto aquí me va a representar la temperatura en I. Este aquí. Entonces le doy igual. Me dice temperatura en el tiempo anterior en I. Como este es I, tiempo anterior es este. Más, después viene lambda. Busca valor de lambda. Como lambda está afuera, le doy F4. Pero lambda está multiplicado. Escribo por, abro y cierro el paréntesis. Lo ubico dentro del paréntesis y lo extiendo para que aprecien lo que voy a escribir adentro. ¿Qué voy a escribir adentro? Dice, la temperatura en el tiempo anterior, pero el y siguiente sería el tiempo anterior y siguiente. Hago clic, menos, viene 2 por la temperatura en el tiempo anterior, pero en y, hago clic, más la temperatura tiempo anterior, posición anterior, es este. Y le damos enter. Ya cuando está programado la temperatura en este elemento, en este nodo, podemos ir arrastrando. Y nos da la temperatura a los 2 centímetros, a 4, a 6 y a 8. Después seguimos arrastrando y miren, aquí la temperatura a los 2 segundos, 0,2 segundos. La temperatura a 0,4 segundos. Y así sucesivamente arrastramos hasta llegar al tiempo que nos piden. A los 10 segundos con un salto de 0,1. Entonces, a los 10 segundos, la temperatura a los 2 centímetros es 64,84. A los 4 es 40,17. A los 6, 31,03. A los 8, 36,24. En el último tramo, en el último nodo es 50 y en el primero es 100. Esa es la temperatura en cada uno de los nodos. Miren, a veces en estos informes es importante hacer la gráfica de los nodos versus la temperatura en cada uno de los nodos. La voy a hacer para los 4 primeros filas, de 0 a 0,4 segundos. Selecciono los nodos y llego hasta donde 0,4 segundos. Debo tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 gráficas. Le digo aquí insertar gráfico, busco suavizada, dispersión. Este es el gráfico de las 5 filas respecto a los nodos. Lo podemos ampliar y entonces aquí podemos apreciar que en el nodo 0 la temperatura es de 100. En el nodo 2, miren, la primera temperatura en nodo es esta, la segunda es esta, la tercera es esta
aumentando la temperatura. Este es para el caso de inicial, este es para el caso de 0,1, este es el caso 0,2, este es el caso 0,3 y este es 0,4. Podemos apreciar que la temperatura empieza a aumentar. Miren que en el nodo inicial y en el nodo final las temperaturas son constantes y que en los nodos empieza a aumentar la temperatura. Este es el caso del método explícito por Excel. Estamos aquí en MATLAB para aplicar el código de las diferencias a ecuaciones diferenciales parciales por el método explícito. Miren, aquí tenemos CLC, limpia la pantalla, clear all, borrar las variables, aquí están los comentarios con display a esta solución, aquí están los datos, L, densidad, capacidad calorífica, coeficiente de difusividad térmica, delta de X, delta de T, número de elementos que tiene la barra, número de nodos, lambda, el tiempo inicial, tiempo final, la temperatura inicial, la temperatura final, T igual 0, las condiciones. Aquí creamos un vector de temperatura inicial que es 0, 0, 0, porque nos dicen que la temperatura en la barra es 0, 0 inicialmente. Tiramos un contador, creamos una matriz de temperatura para meter estos vectores. Y aquí está el ciclo para calcular las temperaturas. En este ciclo, mientras el tiempo sea menor que el tiempo final, que es 10 segundos, él va a realizar un ciclo for por cada t menor que el tiempo final. El ciclo for va a ser 6 iteraciones. El ciclo for va a ser las iteraciones del tamaño del número de nodos. Y tenemos la condición que para i igual 1, la temperatura va a ser la temperatura inicial en el punto 1, la frontera. Y si es el último nodo, la temperatura va a ser la temperatura final. Mientras que la temperatura entre los dos puntos extremos está dado por esta fórmula de diferencias finitas, que es la temperatura en la posición i más lambda por la temperatura en la posición i más 1, menos 2 veces la temperatura en la posición i, más la temperatura en la posición i menos 1. Después creamos un vector de tiempo, incrementamos el tiempo en el delta t para actualizar el tiempo, hacemos t, actualizamos t igual a tb, porque t está aquí y es necesario que se actualice en cada ciclo. Actualizamos la matriz de temperatura con el valor de t actualizado, lo vamos llenando y activamos el contador. Estos son los resultados que está dado por los tiempos, la columna tiempo, las temperaturas en cada uno de los nodos y la matriz de solución. Si le damos correr y obtenemos los resultados. Miren. Estos son los resultados. Estos son los displays que escribimos. La información, ¿verdad? Como me la arroja. Longitud de la barra, densidad del material de la barra, capacidad calorífica, coeficiente de difusividad térmica, diferencial de X o de X, diferencial de T, número de elementos de la barra, número de nodos de la barra, cálculo del coeficiente de lambda, tiempo inicial, que es 0, tiempo final, 10, temperatura final, temperatura inicial. Aquí podemos apreciar la presentación de los resultados, la columna tiempo y la temperatura en el nodo T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Aquí podemos apreciar las temperaturas hasta los 10 segundos. Ahora, si deseamos ver estos datos en forma de una cuadrícula o grilla, entonces le decimos aquí en MATLAB que nos dé el board space y buscamos la variable que se conoce
como matriz solución. Damos clic sobre la matriz solución y me da aquí la grilla de los resultados. Este es el tiempo, este es T1, T2, T3, T4, T5, T6. Podemos copiar ahora la matriz, la copia la matriz y la pueden llevar a Excel y pegan la tabla y le dan el formato que ustedes quieran. Aquí le escriben tiempo y aquí la temperatura T1, T2, tomamos T1 y T2 y arrastramos y nos genera las otras T1, T3, T3, T4, T5, T6. Seleccionan la tabla, le dan el formato que ustedes deseen de la tabla. Por el método implícito se necesita sustituir en la segunda derivada esta ecuación de diferencias finitas que está dado por la temperatura en el instante L más 1 en la posición I más 1 menos 2 veces la temperatura en L más 1 en la posición I más la temperatura en el tiempo L más 1 en la posición I menos 1 sobre delta X. Y la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo va a ser la misma que empleamos. Es decir, miren, esta. Aquí hemos sustituido el método implícito. ¿Por qué implícito? Podemos apreciar que la temperatura se está calculando en el tiempo L más 1, el tiempo siguiente, o sea, está implícito. Está presente 1, 2 y 3. Está implícita la variable. Y aquí tenemos la ecuación en diferencia finita de la temperatura en el tiempo L más 1, la posición I menos la temperatura en el tiempo L, posición I, sobre delta TT. Aquí le hemos dado un color diferente a las diferencias finitas de las temperaturas respecto a X y la temperatura respecto a T, para hacer un seguimiento de las ecuaciones y cómo influye en la solución. Si realizamos acá un producto, obtenemos este resultado con lambda igual a K, que es el coeficiente de difusividad térmica, multiplicada por el incremento del tiempo sobre el incremento de X al cuadrado. Aquí sacamos factor común. Aquí hay una de las dos variables compartidas, que es la temperatura en el tiempo L más 1 en la posición I. Saca factor común. Y despejamos esta variable en común, que me calcula la temperatura en el tiempo siguiente en la posición I. Y está en función, miren que aquí hay una temperatura en el tiempo siguiente, pero está anterior. Pero hay otra temperatura que está en el tiempo siguiente, pero en la posición siguiente. Está implícita esa temperatura en el tiempo siguiente. Sobre 1 más 2 lambda, con lambda igual a K por delta de T de tiempo sobre delta de X al cuadrado. Vamos a aplicar el método explícito. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? Que calculemos la distribución de temperatura de una barra larga y delgada que tiene 10 centímetros de longitud y que tiene un coeficiente de conductividad térmica de 0,49, un incremento en X de 2, en T de 0,1, T inicial la temperatura es 0, las condiciones de frontera son que la temperatura en T igual 0 es 100, la temperatura final a los 10 segundos es 50, que consideremos que la barra es de aluminio con una
capacidad calorífica de 0,2174 y una densidad de 2.7. Aquí está la información. Constante del material de aluminio, capacidad calorífica, que es 0,2174, P la densidad, que es 2,7, K', que es la coeficiente de conductividad térmica, que es 0,49, el incremento en X y en T, que es 2 y 0,1 respectivamente. Información anterior. Con base en esta información podemos calcular el coeficiente de difusividad térmica, que es el coeficiente de conductividad térmica dividido entre la densidad y capacidad calorífica. Nos da acá igual a 0,83, 48T, 81, 42. Y lambda, que es este coeficiente, entre delta de t sobre delta de x al cuadrado, me da 0,20869,54. En esta tabla presentamos la información: longitud de la barra, temperatura inicial en la barra, temperatura final, el incremento en X, incremento en T, el coeficiente de conductividad térmica, capacidad calorífica, la densidad, este es el coeficiente de difusividad térmica y este es lambda. Ahora vamos a aplicar el método implícito a la ecuación diferencial que rige la conducción de calor en una barra de longitud 10 centímetros, que tiene una temperatura inicial de 100, temperatura final 50, un incremento en X de 2, delta T de 0,1, un coeficiente de conductividad térmica de 0,49, una capacidad calorífica de 0,2174, una densidad de 2,7, un coeficiente de difusividad térmica de 0,83, 47, 81, 42, un parámetro lambda que está en función del producto del coeficiente de difusividad térmica multiplicada por delta de t sobre delta x al cuadrado. Aquí está la ecuación diferencial parcial de la temperatura en una dimensión y temporal. La única constante que tenemos acá es el coeficiente de difusividad térmica. Si esta segunda derivada en el método implícito está dado en diferencia finita por esta relación, la que explicamos anteriormente. Miren que aquí la temperatura se va a encontrar en el tiempo siguiente, que está aquí, en el tiempo siguiente no está explícito, pero en el tiempo siguiente, en la posición siguiente, tiempo siguiente, posición actual donde queremos, tiempo siguiente en la posición anterior, sobre delta x. La derivada de la temperatura respecto al tiempo queda igual que en el método explícito, que es la temperatura en el tiempo L más 1, la posición I, menos la temperatura en el tiempo L, la posición I, sobre delta T. Si sustituimos esta segunda derivada en diferencia finita y esta primera derivada en diferencia finita en la ecuación diferencial, nos queda esta relación. Y de esta relación, si despejamos a t en el tiempo siguiente, la posición I, nos va a quedar en función de la temperatura en el tiempo anterior, posición I, más el parámetro lambda por la temperatura en el tiempo L más 1, posición anterior, más lambda por la temperatura en el tiempo L más 1 de la posición siguiente, sobre 1 más 2 lambda, con lambda, que es una constante del producto de coeficiente de difusividad térmica, delta T sobre delta X al cuadrado. Esta relación, para calcular la temperatura, la vamos a aplicar acá en Excel.
Aquí tenemos la tabla donde vamos a aplicar el método explícito. Ya sabemos que la primera columna para los intervalos del tiempo, T va a ser el tiempo. Esta es la temperatura en el nodo 0, temperatura en el siguiente nodo, temperatura en los nodos internos, y aquí la temperatura en el último nodo, en la frontera. Cada una de estas filas representa la temperatura en la varilla. Ya vamos a realizar primero el tiempo. Bien, que el tiempo va a iniciar 0, 0. Programamos la siguiente casilla del tiempo, que sería tiempo inicial, más el salto en el tiempo que lo buscamos, que es 0,1. Como está afuera, le damos F4. Vamos a Enter. Seleccionamos el tiempo programado y colocamos el cursor donde está el puntico más. Hacemos clic sostenido y arrastramos al final hasta los 10 segundos. Ahora vamos a programar los lazos de tiempo. Escribimos L0 inicial y L1 los lazos de tiempo. Seleccionamos las dos celdas y arrastramos estas dos celdas para que me genere la serie L8, L9, y aquí me va a generar los intervalos de tiempo en L. Son 100 intervalos de tiempo en L. Aquí vamos a aplicar las condiciones de frontera en estos dos columnas. Condición inicial de frontera, escribimos igual y vamos a la condición inicial de frontera, que es la temperatura inicial, que es 100. Como está afuera, le damos F4, damos Enter, seleccionamos el dato y arrastramos. Entonces 100, 100, 100 la temperatura en este nodo inicial. Y en el último nodo hacemos lo mismo, escribimos igual, damos la temperatura final, que es 50, damos F4, es constante, y Enter. Seleccionamos la temperatura y arrastramos la temperatura para que me genere la temperatura en el último nodo. Tenemos la temperatura en el primer nodo y en el último. Vamos a aplicar el método implícito de aquí, de esta celda. La primera condición dice que la temperatura en los nodos de la barra es 0, 0, 0 y 0. Eso no lo dieron. Y vamos a programar desde aquí. Antes de programar desde aquí, tenemos que activar algo aquí en Excel. Van aquí archivo, buscan opciones y buscan aquí fórmulas y habilitan esto, habilitar cálculo iterativo. Si no lo habilitan y aplicamos la fórmula del método implícito, porque está pidiendo un dato siguiente, entonces le va a decir que la fórmula es cíclica, no le va a correr. Entonces le voy a hacer la activo y que va a habilitar cálculo iterativo. Le doy a aceptar. Y ahora sí empiezo a aplicar la fórmula del método implícito. Entonces escribo igual, como es un cociente, escribo el numerador y divido entre el denominador. Miren, dos paréntesis. Voy a ampliar el paréntesis para saber quién tiene el numerador y quién es el denominador. Primero voy a hacer el denominador, que sería 1 más 2 por lambda, o cual lambda, el parámetro lambda, que lo habíamos calculado. Como está afuera, dan F4. La fórmula, ahora vamos al numerador. En el numerador, ¿qué me dice? Me dice la temperatura en el tiempo anterior, posición Y, estamos hablando de este nodo, más
lambda. Busco a lambda, como está afuera, F4, es constante. Lambda por quién? Por, miren acá. Esta es la temperatura en el tiempo que estamos, pero en la posición anterior. Entonces, estamos en este tiempo y más 1, pero en la posición anterior es esta. Me viene más lambda, se multiplica sobre lambda, F4, lo multiplicamos por, miren lo que me dice, la temperatura en el tiempo que estamos, y que es el tiempo siguiente, pero en la posición siguiente, aquí en esta. Ahí abajito hago, ahí el que está bajito ahí. El ahí viene el que está activo ahí. Ahí es. Le damos Enter. Y nos da la temperatura en el nodo 1. Hacemos clic sobre la celda programada y lo vamos calculando en el nodo 2, 3, 4. O a los 2 centímetros, 4, 6 y 8. Y después arrastramos, vamos arrastrando, vamos calculando la temperatura. Por ejemplo, la temperatura a 0,4 segundos. Por ejemplo, a los 2 centímetros, no a los centímetros, vale 7,5. En el nodo de 4 centímetros vale 0,37. En el nodo de 6 centímetros, 0,2. En el nodo de 8 centímetros, 3,5. Ya sabemos que el nodo final, 50. Y el nodo inicial, 5. Y arrastramos hasta el tiempo que nos pidieron, que es 100. Bien, entonces la temperatura a los 2 centímetros es 64 a los 10 segundos. A los 4 centímetros es 39,89 a los 10 segundos. A los 6 centímetros sería 30,83. Y a los 8 centímetros 36,12. La gráfica la construimos de acuerdo a los intervalos que deseamos analizar. Entonces seleccionamos los nodos y seleccionamos los datos donde queramos apreciar la gráfica. Aquí seleccioné los 5 primeros intervalos de tiempo con el tiempo inicial. Le digo aquí insertar, gráfico, dispersión con punto, verlo acá, selecciono el gráfico, amplío el gráfico y la curva inferior representa lo de la primera fila, esta, dale ahí. La siguiente curva, la siguiente fila, la tercera curva, la otra fila, y así sucesivamente me está indicando. Miren que aquí en el primer nodo la temperatura 100 constante, y en el último nodo la temperatura es constante, que es 50. La temperatura en los nodos intermedios empieza a aumentar. Miren que empieza a aumentar y empieza a aumentar. Empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar. Así hemos aplicado el método implícito. Estamos aquí en MATLAB para aplicar el método implícito a la ecuación diferencial de difusión de calor en una varilla de longitud L. Aquí tenemos el problema. Tenemos LC, que limpia la pantalla, clear all, borra la variable a la memoria. Estos displays son para visualizar lo que queremos que salga aquí en la pantalla. Aquí hemos escrito el problema, que es una barra larga y delgada que contiene una longitud de 10 centímetros con valores K' igual a 0,49, dx igual a 2, dt 0,1, t de 0, la temperatura en la barra hace 0, 0, 0 cuando t es 0, las condiciones de frontera, t en 0 igual a 100, t10 igual a 50, que consideremos la barra de aluminio, capacidad calorífica y la densidad. Esta es información del problema. Solución. Pero ya aquí de la solución escribimos los comentarios: solución,
longitud de la barra, pero esto sí es un dato, L igual a 10. Es la longitud de la barra. Densidad, este es una etiqueta, pero esta es la densidad, este sí es un dato, 2,7. Es un comentario, la capacidad calorífica, este sí es un dato que es C mayúscula de 0,2174. Coeficiente de difusividad térmica, que es K, pero acá, que el otro es K', pero cuando escribimos KD, que es 0,49, pero el mismo K' aquí, sobre densidad sobre C. Y ahí calculamos el coeficiente de difusividad térmica. El diferencial de X o de X, que es este es un dato, que le etiqueta diferencial de T, este otro dato de T. Densidad del material de la barra, que es 2,7. Capacidad calorífica de la barra, que es 0,2174. Coeficiente de difusividad térmica, que es K. Diferencial de X o de X, que es de X2. Diferencial de T o de T, que es 0,1. Número de elementos de la barra, que es la longitud de la barra entre de X. Número de nodos, que sería igual de 1 hasta n más 1, que es el número de elementos. Coeficiente lambda, como se calcula, aquí está el dato. Tiempo inicial, que es de 0 igual a 0. Tiempo final, que es 10 segundos. Temperatura inicial, que es 100. Temperatura final, 50. Aquí tenemos T inicial. Aquí hemos creado un vector de temperatura. Pero como es 0 inicialmente, entonces multiplicamos por 0 el número de nodos. Activamos un contador, creamos un contador. Creamos una matriz de temperaturas Tm de 0, que va a ser una matriz de 0 del número de nodos por el número de nodos en fila y en columna. Aquí tenemos el ciclo para aplicar el método implícito. Tenemos un while mientras el tiempo sea menor, o sea, usamos con un t igual 0, mientras el tiempo sea menor que el tiempo final, que es 10 segundos, el tiempo final está allá. Él va a repetir aquí un ciclo for. Este ciclo for tiene unas condiciones internas. Para el caso que i vale 1, decimos que la temperatura en ese nodo es la temperatura inicial. Si no, si es igual al último nodo, entonces va a ser la temperatura final. Si no, estos van a ser los nodos intermedios. La temperatura en los nodos intermedios, que va a estar porque en la temperatura en ese nodo más lambda por la temperatura en el nodo anterior más T, la temperatura en el nodo siguiente. Miren que lambda está multiplicando a estas dos temperaturas sobre 1 más 2 lambda. Finaliza aquí el if interno. Cuando ya se sale del ciclo, este ciclo for lo va a repetir el número de nodos que tiene, y el while lo va a repetir el número de lapso de tiempo que hay. Creamos un vector de tiempo, cuya fila va a ser el contador y una columna va a ser t. Actualizamos el tiempo con t más delta de t para cada ciclo while. La temperatura la actualizamos, decimos que la temperatura esta que está aquí la actualizamos como TDB, o sea TDB, T va a ser igual a TDB. TDB es la variable que está calculando la temperatura en el ciclo for. Aquí la actualizó, T igual a TDB, para que siga con el dato anterior. Después actualizamos la matriz de temperatura, que es igual al número de fila, que es el contador, cualquier columna, igual a T, y incrementamos el contador. Una vez repetido este ciclo, obtenemos la matriz solución. La matriz solución, que es el vector tiempo, la primera columna, y la otra va a ser la matriz de temperatura. Aquí apreciamos los resultados
que nos va a arrojar el método implícito. Tenemos un dis para separar dis de la raya, dis de los tiempos, T1, T2, T3, T4, T5, T6, dis de otra raya, y dis, miren, sin apóstrofo, de esta matriz. Vamos a poner a correr el código. Aquí está. Aquí podemos apreciar que los primeros bits que está aquí es para que nos salga esta información, que es la longitud de la barra, que es 10, densidad del material, 2,7, capacidad calorífica 0,21, coeficiente de difusividad térmica, que es 0,83, diferencial de X2, diferencial de T, 0,1, número de elementos, 5, número de nodos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cálculo de lambda, que vamos por aquí, tiempo inicial, 3 o 0, tiempo final, 10 segundos, temperatura inicial, 100, temperatura final, 50. Ahora viene y aplica el ciclo, donde se aplica este ciclo while mientras el tiempo sea menor que el tiempo final, y el ciclo for, que internamente está condicionado por dos if, nos construye la temperatura en cada uno de los nodos. Este es el tiempo. En el tiempo 0, la temperatura en 1 es 100. En 2, 0. En el nodo 3, 0. En el nodo 4, 0. En el nodo 5, 0. En el último nodo 5. Después, a 0,1 segundo, temperatura en el nodo 1 va a ser 100. Temperatura en el nodo 2 cambió a 2.0033. En el nodo 3, 0. En el nodo 4, 0. En el nodo 5, 1.0017. En el nodo 6, 50. Después, a los 0,2 segundos, temperatura en 1 es 100, temperatura en 2, 3,92, 64, temperatura en 3, 0,041, temperatura en 4, 0,021, temperatura en 5, 1.9632, temperatura en 6, 50. Y así sucesivamente hasta calcular la temperatura al final, a los 10 segundos. En el nodo 1, 100, en el nodo 2, 63,93, en el nodo 3, 38,83, en el nodo 4, 29,81, en el nodo 5, 35,52, y en el nodo 6, 50.0. Bien, con esto finalizamos la programación del método implícito en MATLAB. Aquí tenemos el taller sobre ecuaciones diferenciales parciales, donde van a aplicar el método de diferencia finita en forma explícita e implícita. Tenemos 3 ejercicios. En estos 3 ejercicios implican ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, cuya variable dependiente es la temperatura y la independiente es la dimensión X y el tiempo. Es una ecuación diferencial tipo parabólico. Estos 3 ejercicios van a aplicar el método implícito y explícito y van a experimentar el comportamiento cuando la longitud de la varilla tiene varias medidas y cuando los saltos delta de t son diferentes y los delta de x son diferentes en cada uno de ellos, y también cómo influyen los elementos propios del material que está fabricando la varilla, como la densidad, capacidad calorífica, el coeficiente de difusividad térmica. Conclusión: cuando realicen estos ejercicios, los realizan en Excel y los realizan en MATLAB y me envían el informe en Word. Bueno, con esto finalizamos nuestra sección sobre ecuaciones diferenciales parciales, aplicando los métodos de diferencias finitas con el método implícito y explícito. Nos vemos en otra sesión de métodos numéricos.